El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. La violencia contra la mujer no es solo un problema en el Paraguay, es un problema a nivel mundial. Por primera vez en la historia, la Organización Mundial de la Salud, una agencia de las Naciones Unidas, ha realizado una investigación acerca de la violencia contra la mujer a nivel internacional. La investigación incluyó tanto la violencia ejercida por los cónyuges o parejas con quienes las mujeres comparten su vida, como también la violencia de parte de otros hombres. Y el resultado es alarmante. También los medios del Paraguay se hicieron eco de esta trágica noticia. ABC Color escribió: violencia contra las mujeres alcanza proporciones epidémicas. Los datos muestran que el 35% de todas las mujeres padecerán violencia machista a lo largo de su vida. Algo que les dejará consecuencias que pueden ir desde un brazo roto a embarazos indeseados a problemas psicosociales profundos. El estudio revela que globalmente el 38% de todas las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus parejas, y que el 42% de las que padecieron violencia física o sexual de su pareja sufrieron graves consecuencias médicas posteriores. La prevalencia de maltrato de mujeres se sitúa en un 45,6% en África, un 40,2% en el sudeste asiático, un 36,4% en el Mediterráneo Oriental, un 36,1% en las Américas, un 32,7% en los países de altos ingresos, un 27,9% en el Pacífico Occidental y un 27,2% en Europa del Este. Lo más alarmante de esta problemática consiste en el hecho de la violencia proveniente del cónyuge o de la pareja, o sea, violencia en la relación íntima. En otras palabras, de las estadísticas mencionadas arriba, casi el 50% de la violencia dentro de una relación de convivencia de algún modo guarda relación con la violencia sexual. Con todo el libertinaje sexual, con todo el énfasis romántico del amor, con el énfasis del amor entre hombre y mujer, las sociedades en todo el mundo se han aplazado. Pero lejos, ni un examen extraordinario puede salvar esta situación. Lo que ha sido pensado como algo íntimo, hermoso y una expresión personal y total del amor entre un hombre y una mujer, la sexualidad llegó a ser un instrumento de la violencia y un instrumento preferido de los hombres contra sus mujeres que supuestamente aman. ¡Qué vergüenza me causa esto siendo yo un hombre! Esta investigación muestra lo malo, lo violento, lo incontrolable, lo machista, lo egoísta y lo irrespetuoso que somos nosotros los hombres. ¡Qué vergüenza para nosotros! Y aquí no cabe ninguna excusa. Ninguna violencia es justificada, y mucho menos la violencia sexual. La violencia en la intimidad del dormitorio, la violencia es injustificable. La violencia contra la mujer llegando por encima de los 30%. ¡Qué enferma es la sociedad humana! Ahora ya veo levantarse a los fariseos señalando con el dedo hacia los demás, e inclusive a las mujeres mismas. Si el libertinaje, si la vestimenta provocativa de las mujeres, si la pornografía, si esto y aquello. Claro, todo esto incluye en empeorar la situación. Por supuesto que sí, pero jamás es y será una excusa para un hombre de ser violento contra la mujer que ama o una persona indefensa. Y ojo, nosotros que nos creemos mejores que los demás, ¿vos realmente crees que esto pasa solamente en África? ¿Que esto solamente pasa entre aquellos que sí o sí son criminales? Equivocado. Esto pasa en todas las sociedades, en todos los países, también en el contexto de la iglesia. Violencia contra mujeres también en la iglesia.
inclusive líderes religiosos, sean estos pastores o sacerdotes, se encuentran entre aquellos que usan la violencia contra mujeres y abusan de ellos. Y también de los menores de edad, o sea, personas que todavía no han cumplido 18 años. Hombres en el lugar de trabajo, políticos, congresistas que se aprovechan de mujeres que dependen del sueldo. Como alguien me dijo, las minifaldas de las chicas y mujeres suelen ser más cortas de aquellas que trabajan en el Congreso. Ahora, antes de crucificarme, estimadas damas, permítame rápidamente añadir esto. Si esto fuera así, yo personalmente creo que dice mucho más acerca de los hombres que acerca de las mujeres. Muchos hombres son presos de la violencia. Han sido víctimas de la violencia ellos mismos. Muchos son violentos y creen que ellos no pueden de otra manera. Otros son violentos y prepotentes y creen que esto significa ser un verdadero hombre. Se jactan de su prepotencia hacia las mujeres. Me siento más avergonzado todavía. Ahora, independientemente de la razón, independientemente de la cultura, independientemente de que un hombre haya sido o no una víctima de la violencia él mismo, en ningún caso la violencia contra la mujer es justificada. Está claro que como sociedad tenemos mucho que hacer todavía, especialmente las familias. Estimados padres, para que sus hijos no se vuelvan violentos, será muy importante que les observen a ustedes como ustedes tratan a sus esposas, a las mamás de sus hijos. También la iglesia tiene mucho que hacer. Desde todos los púlpitos debemos luchar contra esta peste. Desde todos los púlpitos, en los grupos hogareños, donde fuere, el pastor debe predicarlo con toda claridad. La violencia contra las mujeres es pecado. Y contra la esposa en su relación íntima es pecado a la raíz cuadrada. Pero debemos empezar en nuestras iglesias por arrepentirnos. Arrepentirnos por habernos vuelto indiferentes o ñembotabús ante esta maldad, inclusive en nuestras propias iglesias. Estimados caballeros, nosotros debemos arrepentirnos por nuestra propia violencia que hayamos cometido. También debemos arrepentirnos por aquellos hombres que todavía no están dispuestos a cambiar su mala conducta, que todavía se jactan de su inconducta. Y debemos arrepentirnos por no haber enseñado a nuestros hijos cómo resolver nuestros conflictos en forma pacífica. Que Dios tenga misericordia de los hombres. Que Dios transforme a los hombres llenos de violencia en hombres de valor, en hombres de paz, hombres de amor, hombres que sepan servir a sus esposas a la manera de Cristo. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.